3. Buenas noches, profesor y compañeros del grupo. En esta oportunidad nos tocó exponer sobre el proceso contencioso administrativo. Para llegar y profundizar un poco más sobre el tema, nos basamos en el artículo 148 de nuestra Constitución Política del Perú. ¿Puede bajar un poquito, compañera? ¿Puedes bajar un poquito, por favor, compañera? Ya. El artículo 100, sube un poquito, compañera. 148 prescribe lo siguiente y, bueno, las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. El proceso contencioso administrativo, en el artículo ya mencionado, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de los actos de la administración pública. Sujeta al derecho administrativo como la efectiva tutela jurisdiccional de los sucesos jurídicos y de los derechos personales vinculadas a los referidos actos. El proceso contencioso se ha establecido para resolver en sede judicial y en forma definitiva el conflicto jurídico surgido entre un administrado y una entidad de la administración pública. ¿Puede bajar un poquito, compañera, por favor? Dentro de las actuaciones impugnables tenemos un ratito. Ya, dentro de las actuaciones impugnables tenemos a los actos administrativos, el silencio administrativo, la actuación material de ejecución, las actuaciones o omisiones, las actuaciones administrativas. Bueno, en un concepto general, las actuaciones impugnables en el proceso contencioso administrativo son las que se emite en mérito de potestades públicas otorgadas bajo los alcances del derecho público y siendo necesario para un Estado garantizar el control jurídico. Gracias. Siguiente. Bien, compañeros, profesor, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre las pretensiones. En las pretensiones es básicamente lo que uno como demandante, ¿no? ¿Qué puedo pedir? ¿Cuáles pueden ser mis peticiones ante este juez especializado en lo contencioso, ¿no? Uno nos dice que le podemos pedir la declaración de nulidad. Esta nulidad puede ser parte o total o parcial del acto administrativo en la cual nosotros no estamos de acuerdo. O también pedir la ineficacia. Bueno, esta ineficacia del acto administrativo tiene como finalidad que exista, pero que no surta efecto, a diferencia con la nulidad, que su finalidad es que simplemente deje de existir, ¿no? Como segunda petición que se le puede plantear al juez es el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tal fines. Es decir, en esta pretensión lo que se solicita es el reconocimiento o restablecimiento de un derecho, puede ser subjetivo. Por ejemplo, que nosotros como administrado lo que pedimos al Estado es que nos facilite o nos otorgue un derecho, por decir, o para percibir o de repente, no sé, un sueldo, por ejemplo, podemos pretender querer tener un programa juntos, una pensión 65 podría ser, ¿no? La tercera pretensión que podemos plantear al juez es la declaración de contraria a derecho en el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Para hacer un poco más claro este panorama, voy a citar un ejemplo. Por decir, la municipalidad de Lamas tiene
esa facultad, de repente tiene un terreno, una casa, y la municipalidad tiene la facultad de ceder este espacio, este inmueble a una familia, ¿no? A un padre de familia con sus hijos, sus esposas, ya que no, de repente no tiene la solvencia económica para pagar el alquiler, ¿no? Entonces le cede este lugar, pero sin embargo, la misma municipalidad dispone el desalojo de esta familia. Del terreno, ¿no? Pero sin embargo no cuentan, no tienen una resolución administrativa, ¿no? Donde autorice justamente este desalojo. Entonces el padre de familia, ¿no? Lo que puede hacer es acudir al Poder Judicial, ¿no? Al juez competente, en ese caso, y pedir, pues, se declare contrario al derecho al desalojo, pues, ¿no? Y la cuarta es, se ordena a la administración pública en la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de ley o en virtud de acto administrativo firme. En este caso, bueno, no lo tengo muy claro, pero creo que lo que se refiere en esta petición es de que en la inactividad de los administradores, ¿no? Cuando hay una inactividad, entonces el administrado puede pedirle al juez, ¿no? Que dicha, no sé, controversia se haga efectivo. Entonces, el juez puede obligar a los administradores a que se cumpla lo que, o bueno, la sentencia que va a emitir el juez, los administradores lo cumplan. Pues no, porque si bien es cierto, las leyes están hechas para cumplir, no solamente leyes emanadas por el legislativo, sino también por el ejecutivo, puede ser los decretos de urgencia, las ordenanzas. Entonces toda ley establecida que emana de cualquier poder debe cumplirse. Y la quinta y última dice la indemnización por daños, por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la ley número 27444, siempre y cuando se plantee cumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Bueno, en esta petición lo que nos quiere decir es que en el proceso contencioso administrativo nosotros no podemos plantear como petición principal, no una indemnización por daños y perjuicios. Lo que sí podemos hacer, ¿no? De repente como demandantes, lo que sí podemos hacer es imponer, lo que podemos hacer es pedir la nulidad de esta que nos está imponiendo una multa, ¿no? Y luego, como petición accesoria, recién podemos pedir una indemnización y por daños y perjuicios. Ya, bueno, la competencia. Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en la primera instancia a elección del demandante, ¿no? En este caso de nosotros como administrados, ¿no? Si sentimos que está vulnerando nuestro derecho y consideramos que deberían de tomar en cuenta o han tomado decisiones que no favorecen a lo que yo realmente como administrada deseaba, ¿no? El juez en lo contencioso administrativo, del lugar del domicilio del demandado. Si el demandado, por decir, es de Moyobamba y los hechos suscitaron en Lamas, yo puedo plantear mi demanda en Lamas, ¿no? De donde ocurrieron los hechos, ¿no? Donde se fue el acto, la actuación material. O también al revés, ¿no? Si la actuación material se dio en Lamas y el demandado vive en Moyobamba, lo puedo plantear también en Moyobamba. Voy a dar pase a el siguiente compañero o compañera, me parece. Ya, compañero, soy. Ya, en el siguiente diapositiva vemos la legitimidad para obrar, que básicamente la legitimidad para obrar es la exigencia de un requisito para poder incorporarse al proceso. Es decir, una posición habilitante que se da entre las partes que se tiene el conflicto. Se concibe como aquel
mecanismo que sirve para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, obviamente con relevancias jurídicas, mediante la actuación del derecho y sus aplicaciones de sus normas al caso concreto en su vida de relación. Entre ellas tenemos la legitimidad para obrar activa y pasiva. La activa es aquel titular de la acción administrativa que se está realizando y está siendo vulnerado por la acción administrativa del proceso. La legitimización activa es un concepto procesual que responde a la necesaria relación que debe existir entre una persona que reclama e intenta con ello activar su jurisdicción. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, entre la pasiva, según la teoría del derecho procesal, establece que si bien toda persona tiene derecho de acción, este derecho solo puede ser ejercido por quienes tienen la legitimidad y dirigida contra aquellos que también tienen legitimidad no dirigida. Por eso es que la misma puede ser activa y pasiva en su caso de legitimidad extraordinaria. La legitimación pasiva se refiere básicamente a la persona contra quien se dirige la demandada. Sería la persona arrendataria, quien suscribió el contrato respectivo. Eso sería en la vía administrativa. Paso al siguiente compañero, por favor. Ya, profesor, compañeros, buenas noches. Siguiendo la exposición. Los plazos para presentar la demanda están normadas en la ley 27584 y nos dice que la demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos. Cuando se produce silencio administrativo, cuando se produzca silencio administrativo, inercia y cualquier otra omisión de las entidades administrativas, el plazo para interponer la demanda será de 6 meses, computados desde la fecha que venció el plazo legal para explicar la resolución o producir el acto administrativo solicitado. El siguiente, cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en los actos administrativos, el plazo será de 3 meses, a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones. Y también nos dice que los plazos a los que se refieren en los presentes artículos, la 3 y la 4, son de caducidad. La siguiente diapositiva, por favor. El agotamiento de la vía administrativa. Ya. El agotamiento de la vía administrativa se produce por el ejercicio en tiempo y forma de todos los recursos que el ordenamiento administrativo prevé para cada caso concreto. Gracias. Siguiente diapositiva. Siguiendo con la exposición, vamos a ver los requisitos especiales de admisibilidad. Los requisitos especiales son 2. El primero es el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa. El segundo es el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13 del TUO, que nos dice que la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda para estos requisitos. Siguiente diapositiva. Ahora, la remisión de los actuados administrativos. Nos dice que al admitir el trámite de la demanda, el juez ordenará a la entidad administrativa a fin que el funcionario competente remita copia o certificado del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada en un
plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles, con los apremios que el juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento del ordenado, para así pudiendo interponer a la entidad multas convulsivas y progresivas en caso de renuencia. Les paso a mi siguiente compañero. Gracias, compañera. Si bien es cierto, ¿no? En el proceso contencioso administrativo se subdivide en dos tipos de proceso, ¿no? Uno es el proceso urgente y otro el proceso ordinario. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso urgente, si bien es cierto, se entiende que es un proceso corto, donde que se debe dar un cumplimiento según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, ¿no? Para acceder a esta tutela, como se ve ahí, ciertas características que debe tener este proceso es de un interés tutelar que sea cierto y manifiesto. ¿Por qué? Porque no debe haber duda, ¿no? Y también debe estar expreso, debe estar manifiesto o escrito la pretensión. De necesidad impostergable, porque este mismo proceso que es urgente, o sea, no se debe acceder a que el plazo sea mayor, ¿no? O sea, debe ser un proceso incluso único, como dice la siguiente característica, ¿no? Es similar como si fuera un proceso sumarísimo. Para entender un poco más, voy a dar un ejemplo de proceso urgente, ¿no? En el caso del despido arbitrario, ¿no? En lo que es el tema laboral. Por su misma naturaleza, este derecho de este administrado no debe ser vulnerado por más tiempo, ¿no? Porque amerita una reposición de su trabajo urgente, ¿no? Y viendo el caso que, como lo dije, por su naturaleza, detrás de este trabajador hay familia, ¿no? Y por ese hecho no debe ser afectado este derecho fundamental. Siguiente diapositiva, compañero. Entre las reglas de este proceso, se tiene un plazo de 3 días para que corre traslado por parte de la parte. Vencido este plazo, el juez dicta la sentencia, ¿no? En la medida que corresponde, y la pretensión invocada es dentro del plazo de 5 días. El plazo para apelar, según la contestación de la demanda, en caso no hay un acuerdo, es de 5 días. En cuanto... ahora, de no darse esta figura del proceso urgente, o sea, de no resolverse en este proceso, pues ya nos estaríamos llevando al proceso ordinario, ¿no? Que prácticamente viene a ser todo lo contrario del proceso urgente, es un proceso más largo. Voy a poner un caso de un ejemplo, por ejemplo, yo soy personal de salud, en el cual he tenido compañeros que han entrado a un proceso de juicio por un tema de un bono laboral, ¿no? Que les han quitado en los años 94, 96 aproximadamente. Es un bono de la 037. Ellos han tenido este oficio por más de 5 años. Incluso hace 3 años recién les han pagado los intereses de sus devengados, ¿no? Más o menos para ir por esa figura y entender lo que es un proceso ordinario. Es más largo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y en cuanto a las reglas del proceso, bueno, aquí prácticamente se puede imponer tachas, ¿no? De repente no hay una relación, de repente con los documentos, o sea, requiere más minucioso el proceso, ¿no? Para ver si realmente se corrobora, si son estos administrados, si competen a lo que están pidiendo a la pretensión. Siguiente compañero. En cuanto a los plazos, es más amplio, como les había mencionado. Tiene para presentar la tacha u oposiciones de 3 días hábiles, para la contestación de la demanda son 10 días hábiles, el informe oral son 3 días para solicitarlo, la emisión de sentencias de 15 días hábiles y para apelar las sentencias de 5 días. En cuanto a la carga de la prueba, bueno, este es un medio probatorio, la carga de la prueba, ¿no? Bueno, aquí pues se confirma que los hechos, como le dije, del administrado, se sustenten, ¿no? Con su pretensión, perdón.
Si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medida correctiva o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones para acreditar, ¿no? Y en cuanto a la excepción, es acá si la actuación administrativa impugnada establece una sanción, bueno, esto ya lo había repetido, ¿no? Eso sería todo en cuanto al proceso contencioso. Bien, gracias compañeros, gracias profesor. Esto sería toda nuestra exposición. Ahora vamos a pasar a hacer unas cuantas preguntas. Compañera o compañeros, de repente desean hacer una pregunta. Sí, Sí, dentro del proceso urgente existen las reglas del proceso urgente. Quisiera saber cuáles son. Gracias. ¿Cuáles son las reglas de un proceso urgente? Sí, compañero. Había mencionado en cuanto a las reglas, el plazo es de 3 días, ¿no? Corre traslado de parte de la otra parte, ¿no? Un plazo de 3 días. Vencido este plazo, con o sin absolución de la demanda, bueno, el juez dicta ya la sentencia, ¿no? Dentro del plazo de 5 días. Y luego, en caso no se encontraría una contradicción, bueno, tiene para que apele dentro de 5 días, ¿no? Contado a partir de la notificación que se haya hecho por el juez. Ya, ok. Ya. Satisfecha, yo voy a compañera seguir. Nicole. Ya, compañero, ¿quieres preguntar? A ver, con la siguiente pregunta, güey. ¿Cuánto es el plazo para presentar la demanda? Para cualquiera. El plazo para presentar la demanda es de 3 meses. O sea, pueden transcurrir 3 meses después de haber establecido un acto administrativo que no te haya sido satisfecho. Entonces puedes pasar 3 meses y a los 3 meses puedes ir a demandar. Sí, Ahí es. ¿Está bien, Marcelo? La sí, sí respuesta. está bien. Sí, compañero, me escuchan. Bien. Yo quiero hacer una pregunta. Puede darse el caso de que los administradores, en este caso las entidades públicas, pueden demandar al administrado, o sea, nosotros, por decir, una entidad pública nos puede demandar. O sea, normalmente la demanda es que nosotros, cuando no sentimos que es un acto administrativo justo, según nuestra percepción, entonces nosotros acudimos al juez, a la entidad competente y demandamos. Entonces, pero existe la posibilidad de que sea al revés, ¿no? Que la entidad pública demande al administrado. Bueno, yo voy a dar mi respuesta. Sí existe esa posibilidad, ¿no? Y lo llaman, bueno, un acto administrativo de lesividad, ¿no? Que es justamente una excepción, ¿no? A las reglas donde la entidad pública nos puede demandar a nosotros como administrados. Compañeros, ¿alguien más que desea hacer una Yo tengo pregunta? otra pregunta. Ya. ¿Cuál es la finalidad del proceso contencioso? Y bueno, creo que la finalidad del proceso contencioso está claro. ¿Por qué se da un proceso contencioso? Justamente cuando el administrado se siente que están vulnerando sus derechos, siente que el acto administrativo que ha resuelto de manera municipalidad o que simplemente no ha resuelto ningún acto administrativo a nuestra petición, y ellos están justamente para ayudarnos, para apoyo no solamente al Estado, sino también a nosotros como Estado, ¿no? Como sociedad. Entonces, para ello están nuestras entidades públicas, y sin embargo siento que están vulnerando mis derechos, siento que no están yendo conforme a lo que debería de ser, a mis peticiones,
o algún acto de índole que va contra lo que yo quería, bueno, yo aquí acudo al juez, ¿no? Al Poder Judicial, especialmente al juez que esté especializado en contencioso, para que este juez administre justamente este acto administrativo y pueda emitir una resolución, ¿no? Una sentencia donde obliga de repente en un caso a que la entidad pública cumpla con mi petición. Creo que es eso la finalidad, ¿no? De que podemos nosotros como administrados, que nuestras peticiones o nuestros deseos se cumplan, porque para eso está, ¿no? Siempre y cuando sin salirse de las líneas, de las reglas que establecen nuestras normas, tanto normas municipales, ordenanzas, lo que hay, y las normas y las reglas a las cuales nosotros nos sometimos. De repente, compañera, ¿alguien más quiere opinar? Pilar. Sí, yo, Leslie, gracias. Quería complementar a lo que ya has mencionado, ¿no? La finalidad, tal como lo prescribe el artículo 1 de la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, ¿no? Como lo dijiste, ¿no? Si este administrado se siente vulnerado, él tiene ese derecho de acción, ¿no? De presentar una tutela judicial, porque justamente el órgano judicial es quien va a hacer esta función administrativa, ¿no? Y también evitar, ¿no? Que haya la arbitrariedad del Estado, ¿no? Porque a veces, muchas veces el administrado se siente vulnerado, ¿no? Y por eso es donde que tiene que acudir a esta parte judicial y sentirse como una protección garantista, ¿no? Garantista, ya sea el administrado o el particular. Compañera, ¿alguien más que desea agregar algo? O Mari Marta, ¿estás satisfecha o de repente deseas agregar tú también algo? Estoy satisfecha, compañera. Ya, nadie más, ¿no, compañero? ¿O alguien más? De repente, Dolibet, Marcelo, nadie. Ya, compañero, muchas gracias por su tiempo. Y